Y vengo además guión enorme grado de 2 de agosto de 2018. Por favor, concentración. 18 horas 27. Por favor, no entradas y salidas de campo a cada rato. Les pido por favor concentración, porque si ustedes están concentrados me ayudan a concentrarme a mí. Si ustedes se desconcentran, yo también me desconcentro. ¿Qué se les sale durante este día? No son vos, soy yo, no son las cosas así. Bueno, entonces, vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Tal como lo anticipé, vamos a hacer un repaso de carácter teórico. No voy a ejemplificar, salvo en algún caso absolutamente necesario, pero va a ser un repaso netamente de carácter teórico. Entonces, si bien en la pantalla van a estar proyectadas una serie de formulaciones, algunas las voy a leer, las voy a plantear, y otras quedarán ahí para que ustedes las miren. Para los que sacan fotos de lo que está en pantalla, pueden hacerlo, no hay problema, pero a mí me parece que sería mucho más productivo que tomaran nota, porque tomando nota uno se concentra de otra manera, me parece, ¿no? Y lo que importa acá es que ustedes se concentren fundamentalmente en lo que voy a decir ahora, que ya fue dicho. Lo que importa aquí es la vinculación entre conceptos. Lo que importa aquí es que ustedes no observen que hay 10 temas que hay que estudiar, 10 temas, no sé, la vaca, el grillo y el colibrí, yo qué sé, no saco estas cosas. Digo, acá todo tiene que ver con todo. Entonces, lo ideal sería que usted, decía eso. No te puedo creer. ¿Qué onda tenía Pancho Ibáñez? ¿Qué onda tenía? ¿Se murió? Vamos, eso porque te hacen el aguante, pues se lo van a la sala. Sí, me suena. ¿Qué? Pancho Ibáñez es el profesor de educación física. Uy, no, ahí viene. La historia del hombre. No, perdóname, pero la aventura del hombre era Mario Bras. Con razón que el complicado Bueno, de las de repaso. Bueno, basta. Bueno, entonces, 2 recomendaciones para la gente que me escucha. Van a haber temas que yo voy a decir, presten atención acá, esto tal vez no es muy necesario, leanlo por supuesto, eso por un lado. Y segunda cuestión, no pierdan el hilo, no se desconecten, ¿sí? Entiendan cómo yo voy a intentar vincular un tema con el otro, ¿sí? Porque de eso se trata y esto es lo fundamental. Bien. Entonces, espera, antes de empezar, también cuestiones operativas. ¿Está abierto el departamento en este momento? Porque por el tema, por temas cortos, en el Facebook ahí apareció un debate con el tema del corto stricte terminum. La cuestión es que stricte terminum se puede ver por YouTube, pero con subtítulos en inglés. Yo no hay problema. Esfuerzo y bueno, ya que están, practican un poco, ¿no? Y ya. Porque si no, yo lo traje, pero me olvidé de dejarlo, lo tengo ahí. ¿El clandestino está con su? Pero decirle si no pueden hacer una copia, me lo devuelven. No, en serio, porque después. ¿Querés ir y fijarte? Ayer fue el día de la Pachamama. No debería ser ahora. Debería ser en abril, septiembre o enero. No ayer.
Bueno, entonces, ese corto va a estar en el departamento. Eso por un lado. Y por supuesto, el corto Alma que figura y el corto Capela Madeleine son dos cortos que no vi, entonces por supuesto no vamos a tomar nada que no se haya mencionado, nombrado o dado, que obviamente que no están, eso yo ya lo dije, pero como vi que en Facebook ahí empezaron con que esto y lo otro con los cortos, bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, después, la semana que viene hay un paro, al que ya les avisamos antes de las vacaciones, la cátedra se adhiere. En principio ahora se habla de que el paro es por una semana, en algún momento se habló por tiempo indeterminado, por ahora es por una semana. Si se llegara a extender, discutiremos en la cátedra, supongo que seguiremos llevando adelante las medidas de fuerza, pero lo que quiero que tengan en claro es que el primer jueves que no haya paro se toma el parcial. ¿Entienden? Ejemplo, si el lunes que viene ocurriera un milagro y el gobierno decide dar el aumento que el gremio CONADU está solicitando para los docentes más todo lo que solicita, bueno, entonces el jueves tenemos el parcial. ¿Eso qué significa? Estén atentos. Si nosotros no publicamos nada en la página de Facebook, es porque la medida se lleva adelante y además lo van a ver acá en la facultad. Yo ya sé que tienen que una sola materia no se adhiere, ¿no es cierto? El primer año. ¿Es así o no? ¿O se adhieren todas? ¿Sí? ¿Todas? Bueno, no me habían dicho que había una materia que no se adhiera. Bueno, o sea que ustedes, a ver, se van a enterar, no solo de guión, sino del resto, si hay o no hay clases. Entonces, supongamos que en la otra semana, la semana que empieza el 13, ¿sí? 13, 14, 15. Supongamos que el 16 de agosto hay clases, bueno, ahí se toma el parcial. ¿Está bien? Bueno, y ahora otra cosa. Ese día, el parcial se toma en el horario de las clases de producción. ¿Sí? Sí. Se toma en el horario. Déjalo porque a la mañana tardó un montón, y después finalmente lo vieron. Acá lo que estamos haciendo es poner el corto clandestino, porque el corto clandestino no se puede ver si no es por un código en Vimeo. Entonces, como el código nos lo dieron a nosotros y no para socializarlo, lo que queremos es pasarlo de nuevo para que lo vuelvan a ver y lo tengan más fresquito, ¿sí? Esperemos que cargue. Sí, ahí cargó. Ahí está. Bueno, déjalo para el final. ¿Qué estaba diciendo? La clase de... A ver, o sea que el parcial lo van a rendir a las 8, pero a partir de las 7 menos cuarto, más o menos, puedo estar incluso antes, 6 y media, 7 menos cuarto, yo voy a estar acá para responder preguntas. O sea, no voy a dar ninguna clase, sino que estoy acá y si ustedes tienen una pregunta, una duda, vienen con una lista y la charlamos antes del parcial. ¿Está claro eso? ¿Sí? La clase es hoy. De todas maneras, si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, aprovechen y pregunten hoy también. ¿Sí? Bueno, quedó claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No. ¿Y? La doné en la copia, ¿dijiste eso, no? Sí, sí. No, no sé si la consigo, si no la dejaría. La dejé, pero estaban cerrando, la van a copiar y después parece que la pasabas a buscar, mañana a las 8 de la mañana. ¿La van a cargar? ¿La traen para acá? No, ahora. ¿Cuándo la vamos a buscar? Mañana, mañana. Sí, estaban cerrando, pero llegué. Bien, entonces, en violeta los temas que les dimos a ustedes, ¿sí? Los 10 temas que les dimos para que estudien. Entonces, eso es lo que voy a repasar, no voy a volver a dar, voy a repasar en el día de hoy de manera sintética. Primer tema decía definiciones de guión. Bueno, aquí importa que recuerden algunos acercamientos a lo que es un guión audiovisual dados desde dos perspectivas. Uno,
desde los teóricos europeos y otra desde los teóricos o desde los manuales norteamericanos. Tanto una visión como la otra es útil, es complementaria y nos ayuda a aproximarnos a qué significa guión. Entonces, nos interesa que acá recuerden algunas ideas como cuando yo hago así, quiere decir, Eso está bien, ¿no? claro. Eso es un gesto claro. Entonces, lo que nos interesa es que recuerden estos conceptos. Guión como proceso. Guión no solo es un producto, sino también es un proceso de elaboración que pasa por diferentes estadios, desde la idea primera hasta el guión final. Eso lo dijimos desde el primer día, lo sostenemos y es de alguna manera la base conceptual y metodológica de la cátedra. Estamos escribiendo guión, escribiendo una caracterización del personaje, escribiendo una idea dramática, estamos escribiendo guión, escuchando una clase teórica sobre esquema actancial. Guión es un proceso y en ese sentido estamos de acuerdo con Panamá. También guión como objeto efímero y paradójico. Entonces acá dos aspectos. Objeto efímero. Guión es un texto escrito, pero a diferencia de la mayoría de los textos escritos, la mayoría no, de algunos textos escritos, no está concebido para durar, sino para desaparecer. Eso quiere decir que el guión es un texto destinado a ser una narración audiovisual. El guión no es un texto que tenga un valor por sí mismo, sino que tiene un valor casi utilitario. Es lo que necesita un director, un equipo de realización para llevar adelante una película o una narración audiovisual. Entonces, es efímero porque su objetivo último es ese. Su objetivo último no es perdurar, no es objeto de lectura, sino simplemente convertirse en esa narrativa audiovisual. Es paradójico, también lo plantea Carrier, cuando dice que de todas las cosas escritas, el guión cuenta con el menor número de lectores, lectores que buscarán su propio interés, a veces puede ser 5 o 6, a veces puede ser 100, a veces puede ser menos, más. ¿Y dónde está la paradoja? Se supone que si se escribe un texto, ese texto, quien lo escribe tiene la intención de que lo lea la mayor cantidad de gente posible. Este es un texto para que lo lea una cantidad muy reducida de gente, ¿no? Entonces, texto para ser leído, pero por muy poca gente, pero con menor interés. Por otro lado, guión como texto potencial. ¿Sí? Ustedes imagínense que tuvieran una pregunta que fuera, defina la ontología del guión. ¿Qué es un guión? Entonces, ustedes pueden empezar planteando, bueno, guión es un bla bla bla, guión es según los autores europeos es esto, según los autores norteamericanos es aquello, ¿sí? Bueno, entonces, vamos como con distintos ítems a tener en cuenta. Entonces, entonces, guión como texto potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es el guión? Un resumen, una descripción, una evocación de una obra narrativa que no existe aún. Obra narrativa, ya empezamos a conectarnos con el concepto de narración, absolutamente fundamental. Obra narrativa que no existe aún. Entonces, ¿qué es el guión? Es un texto que está, un texto que es potencial, un texto que se va a actualizar, potencia y acto, ¿no? Se va a actualizar a través de la realización audiovisual. Y su función, la función del guión, la única función de un guión es hacer realizable, si le faltaba la S, hacer realizable esa narración audiovisual. También acá Tarkovsky aporta que el guión, si bien se llama guión literario, y por favor esto es muy sencillo, hay que enfrentarlo así, tiene este nombre por herencia, el guión no es un texto literario, por la sencilla razón que un guión no tiene como objetivo el generar placer estético, porque el guión, si bien es un producto de la lengua, es un producto verbal, no tiene como objetivo
generar placer estético a través de la lengua, sino que eso me hace pensar muchas cosas. Pero bueno, ¿Qué pasa? es muy difícil conmigo, ¿no? A esta hora de la tarde estoy con necesidad de explicación. Entonces, la frase de Tarkov, cuanto más se va a menos éxito literario tendrá, está queriendo plantear al revés lo que estoy planteando yo, es decir, no necesariamente un guión escrito, bien escrito, va a tener que tener un éxito literario, porque el objetivo de un guión no es que el lector que lo va a leer, que además es un lector interesado en algo en particular, es un lector interesado en filmar una película, no en pasar un rato agradable. Nadie lee un guión para pasar un rato agradable como uno lo puede hacer cuando lee una novela, un cuento o una poesía. Entonces, no confundir el hecho de que se llame guión literario con el hecho de que es insisto, es una terminología heredada, antiquísima, que algún día habrá que cambiar. No confundirlo con que es literatura, sino con que es la diferenciación que se hace con el guión técnico, nada más que por eso. Pero lo más importante no es literatura, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no es literatura? Porque no está escrito para generar placer estético. Entonces, una primera síntesis. Es un texto, y bueno, ustedes me imagino que producción de texto, me imagino que deben ser especialistas en que es un texto, ¿o no? No, pero por favor. Díganme que sí, por Dios. ¿Qué pregunta es esa? Bueno, a ver, sencillamente digo, y no explico, es una organización semiótica, ¿sí? Es una organización de signos que apuntan a generar de manera ordenada, estructurada, armónica un determinado sentido, por eso hablamos de un texto, y es un texto escrito que se vale, por supuesto, el lenguaje verbal, pero como dije recién, no es literatura, porque su objetivo no es producir placer estético, sino evocar imágenes y sonidos. Bueno, ahora solamente puse una de las definiciones, la de Siegfried. Veamos las definiciones más simples, más pragmáticas, más que apuntan al concepto de narración. Entonces, Siegfried dice, un guión es una historia contada en imágenes, trata de una persona o personas en un lugar haciendo una cosa. O sea, parece una definición cuadrada, dogmática, pragmática, pero si uno la analiza profundamente no está tan mal. Una historia, o sea, una narración en imágenes, que trata de personas, o sea, con personajes en un determinado espacio y tiempo. Por supuesto le faltan elementos, esto es simplemente a modo casi anecdótico. Solamente pensamos en estas definiciones que anclan más en el concepto de narración. Las otras anclaban en lo efímero del guión, en que no es literatura, que es un proceso. Esta definición ancla en el concepto de narración. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Y qué se agrega ahora a la síntesis anterior? Es un texto escrito, de carácter narrativo, que cuenta una película de principio a fin, decimos, que tiene ciertas reglas, que tiene cierto formato, y que es justamente una guía, apoyatura para el director de la película y su equipo. También se podría decir, también es el instrumento que permite conseguir los medios necesarios para filmar una película. También se podría decir eso, sobre todo y aquí una definición que, a ver, ni hay que estudiarse de memoria, ni la definición se tiene que dar de la misma manera, con la misma estructura que tiene aquí. Lo importante es que los contenidos, en este caso lo importante es que los contenidos sean comprendidos y puedan ser expresados. Nosotros como cátedra planteamos que el guión es un texto escrito y recalcamos, aunque no es literatura,
Es un relato audiovisual potencial, porque todavía no es la película, que muestra una sucesión de acciones que evocan imágenes y sonidos. Es decir, estamos haciendo una síntesis de todo lo que vimos antes. Después decimos, es un texto, fíjense que hay punto y coma, quiere decir que seguimos en la misma problemática, pero con algo levemente diferente. Dice, es un texto austero, pero que debe ser tanto sugerente como persuasivo. Es decir, es un texto escrito que tiene ciertas reglas, y una de sus reglas es que justamente como no va a generar placer estético, no ahonda en los mecanismos discursivos de la lengua literaria. No le importa utilizar ciertas palabras, ciertas estructuras para generar ciertas emociones en que lo leen. Entonces, está escrito de manera austera, ¿sí? Pero al mismo tiempo, decimos, ahí dice cambien el debe por el puede. Puede ser tanto sugerente como persuasivo. De vez en cuando puede haber alguna sugerencia poética, esto que tienen ahí escrito, lo dice Carrier, referido a la Corazón Potel, que es una frase que encontró ahí. Y también persuasivo, o sea, hay que pensar que el guión tiene que estar escrito de manera tal que pueda lograr persuadir, porque es un instrumento de convención también, o sea, y hay que tenerlo en cuenta. También un guión es una herramienta, como dije antes, para poder conseguir la posibilidad de que una narración audiovisual se concrete. Es muy difícil que se pueda concretar. Concretar quiere decir que se consigan los fondos para poder llevar adelante una película. ¿Se puede hacer una película sin dinero? Sí, por supuesto. Pero digamos que en la mayoría de los casos hace falta, por muchas razones. Entonces, el guión también tiene que estar escrito, construido de manera tal que persuada a quien lo lea de que vale la pena hacer esa película o ese producto narrativo audiovisual. En definitiva, un guión es la base narrativa y dramática de una película. Cuenta una historia con el único fin de que sea representada a través de imágenes audiovisuales. Bueno, esto es lo de la pasión y todo. Bien, punto a ese primer tema. Segundo tema, elementos constitutivos de toda narración. ¿De dónde sale este segundo tema? ¿De la estratosfera? ¿De la barriga de la elefanta pelusa del zoológico de La Plata? No, la concatenación, la vinculación que planteé antes. Si estamos definiendo guión e insistimos respecto de que el guión es una narración, entonces nuestra obligación desde el punto de vista didáctico es llevarlos a que ustedes se cuestionen, se pregunten qué quiere decir narrar, qué quiere decir contar. El guión cuenta, el guión evoca imágenes de sonido, el guión narra, narración de aquí, narración de allá. Pues bien, ¿qué es una narración? Entonces, todo lo que vamos a plantear de ahora en adelante son acercamientos desde diferentes perspectivas a qué significa narrar, qué significa narrar en el medio audiovisual y todas las implicancias y abordajes que nos parecieron pertinentes para que ustedes, a ver si podemos entender esto, tengan un primer núcleo conceptual y ese núcleo lo vayan ampliando, conectando ideas, resignificando. Esta es la forma que consideramos más oportuna para que un estudiante universitario se adentre en una conceptualización. No venimos aquí a bajar un conocimiento y decir, narración, blum, es esto y ya. Sino, narración es esto, pero también veámosla desde este lugar, observemos qué dice fulano, miremos qué pasó por aquí, profundicemos. Estamos en un espacio de carácter universitario y eso significa que ustedes tienen que ahondar y profundizar en el conocimiento, porque de eso se trata. No que sean buenos artesanos, sino que además sean académicos. Y ser un académico indica o implica profundizar, dialogar con el conocimiento, sacar conclusiones propias, llevar adelante un proceso. Entonces, ¿sube bien?
Bien, gracias. Yo necesito su bendición. Bueno, entonces, empezamos por algo simple. Empezamos por algo como por una aproximación casi natural. Y nos preguntamos, ¿qué elementos nos dan la pauta de que estamos en presencia de una narración? Entonces empezamos a enumerar y decimos, bueno, para que haya narración necesitamos básicamente personajes. Si no hay personajes, si no podemos llevar adelante el seguimiento de un personaje que lleva adelante una serie de acciones, bueno, difícilmente podamos pensar que ahí tenemos una narración. Entonces, decimos, junto con Orwell y Thompson, vamos a ver después, personajes son los agentes, actores, viene de actuar, ¿no es cierto? Que llevan adelante la acción. Los personajes, justamente con un grado de caracterización profunda, que los revele como semejantes a las personas, en líneas generales, son los que van a ayudarnos a gestar la narración. Bien, punto 2. Punto 2. Y tal vez tendría que haber sido el punto 1. Acontecimientos vinculados. Recuerden que muchas veces insistí en el hecho de que para que exista una narración tiene que haber vinculación, encadenamiento. Una narración no implica hechos que se suman, por lo menos por ahora, hechos que se suman, sino hechos que se concatenan, encadenan, que tienen entre sí un vínculo fundamentalmente causal, fundamentalmente, no el único, pero por ahora decimos que es el que por ahora nos representa. Entonces, acontecimientos vinculados, encadenados con algún tipo de lógica que les otorgue coherencia. Este elemento constitutivo nos hace pensar en una idea fundante, en una idea que está en los cimientos de la narración, que es la idea de sucesión. Hoy decía que, para que quede la misma imagen sencilla para los dos turnos, que estas ideas que están aquí subrayadas, sucesión, duración, encadenamiento, transformación, son la base, son los cimientos del acto mismo de narrar. Lo que estamos planteando ahora, personajes, acontecimientos, espacio, tiempo, narrador, receptor, conflicto, son los elementos que van a construir la narración de manera concreta. Yo hoy decía, imagínense que sucesión, duración, ordenamiento, encadenamiento, funcionalidad, transformación son el receptáculo, ¿sí? Donde adentro voy a meter los ingredientes. Los ingredientes son personaje, espacio, tiempo, conflicto, bla, bla, bla. Bien, ¿cuál es la resultante de todo eso? La torta es la narración. Pero a esa torta, a ver, si nosotros comprendemos lo que hay en la base, comprendemos los ingredientes y sabemos que esos ingredientes se juntan y dan la torta, comprendimos lo básico, ¿sí? Lo básico. Pero para que la torta esté buena, hay que cortarla al medio, ponerle dulce de leche, hay que ponerle unos merenguitos. Eso es la única torta que se me vida era porque mis hijos eran chicos, después no sé hacer otra cosa. Merenguitos, rocklets, grana de colores, ¿no? Dulce de leche, que vean, coco rallado. Bueno, todo esto que acabo de decir es encontrar lo que vamos a plantear a partir del punto 3. Es decir, por ahora tenemos solo lo básico. Esto es lo básico. Cuando vayamos a Barthes, cuando vayamos a Orwell y Thompson, cuando profundicemos en el esquema cancial, vamos a ir dándonos cuenta de que en realidad la torta requiere de mayores elementos para poder comprenderla más a fondo. Entonces, con esto solo
apenas tengo una introducción. ¿Entiende a dónde voy? Por lo demás, ustedes sí, pero quiero que ¿quieren escuchar? Sí. Bueno, entonces, con los demás elementos voy a ir profundizando en un aspecto, en otro, para comprender cada vez más profundamente qué es una narración. Sí, sí. Son estas: personajes, acontecimientos vinculados, espacio, tiempo, conflicto. No, eso es el conocimiento. Ahora lo vas a tener, acá. Entonces, los acontecimientos vinculados, encadenados entre sí, fíjense, tal cosa pasó cuando tatá, y después pasó otra cosa que es la consecuencia de eso que pasó primero. Entonces, se va a producir una sucesión de hechos cuando esos hechos tengan una relación de causa y efecto, cuando haya consecutividad. Entonces, esos hechos se van a desarrollar siempre en un espacio, un marco de contención y determinación del relato. No puede haber un relato que no se desarrolle en algún espacio. Y sobre todo, en el ámbito audiovisual, necesariamente ese espacio tiene una pregnancia enorme. En la literatura se puede contar una historia y el espacio se puede inferir, pero en el relato audiovisual necesariamente ese espacio tiene que estar presente. Y justamente para que los hechos, fíjense lo que estoy haciendo, escuchen lo que estoy haciendo. Para que los hechos se sucedan en un determinado espacio, llevados a cabo por los agentes prototípicos de la narración, que son los personajes, ¿escucharon lo que dice? Se necesita una cuarta variable fundamental, que es el tiempo. Soñé con un chanchito precisamente. No hay narración. Me tocaba matarlo. ¿Por qué es necesario el tiempo? ¿Por qué es fundamental el tiempo? Porque para que haya narración tiene que haber duración. ¿Y por qué es necesario que haya duración? Porque si estoy contando algo, lo hago porque tengo la necesidad de mostrar cómo una situación pasó de un estado inicial a un estado final. O sea, si cuento algo es porque quiero contar un cambio. Esto lo hemos hablado ya mucho. Si tengo una narración es porque me interesa que el receptor perciba que algo se transformó. Entonces, ¿para qué es necesario que exista duración? Para que habilite la transformación de los hechos. Entonces, cuando pienso en la transformación de los hechos, me aparece el quinto elemento. El quinto elemento aquí es el conflicto. El conflicto es el elemento constitutivo básico de la narración que permite que existan dos fuerzas que luchen entre sí, que lleven a que una de ellas gane respecto de la otra. Es decir, que en esa lucha el sujeto va a salir transformado. En un cortometraje va a tener una pequeña transformación, en un largometraje puede tener una transformación más profunda, porque hay más tiempo para desarrollar la lucha. Pero lo importante es que ustedes vinculen, que la duración es fundamental para la transformación. ¿Cómo voy a hacer que algo cambie? Y justamente por eso a veces hay relatos que fracasan porque a lo mejor les falta más tiempo para que se pueda efectivizar esa transformación. O a lo mejor hay veces en que el tiempo sobra porque la transformación ya se produce. Entonces, estas dos variables están siempre en esta relación. Siguiente elemento constitutivo, el narrador. Ahí está la definición. Pero como este es un tema que al narrador todavía no lo abordamos, entonces solamente para que ustedes lo puedan incorporar, hagan
el vínculo o piensen en el narrador desde el lugar de la literatura y desde el lugar más sencillo de la literatura. Narrador omnisciente, narrador en primera persona, narrador en primera persona protagonista, narrador en primera persona testigo, narrador en segunda persona. Existe también el narrador que le habla a un tú, ¿sí? Entonces, es absolutamente fundamental. El narrador es el organizador de un evento narrativo. Quiero decir con esto que el narrador es quien va a otorgarle a la narración su señal de identidad. No es lo mismo contar una historia desde un yo que contarla desde un él o ella que sabe todo o que no sabe todo. O sea, cambia radicalmente, bueno, en realidad tenemos que decir, cambia la intencionalidad última, cambia el conflicto, cambia todo. Bueno, y por último, el último elemento constitutivo, evidentemente, y esto es casi filosófico diría, es el receptor. Una narración no existe hasta tanto un receptor la reciba como tal y sea el sujeto que la va a decodificar. Podríamos decir que hasta que una película no se ve, hasta que un libro no se lee, hasta que una teatro no se percibe, no se presencia, el relato no existe. Existe en tanto y cuanto un receptor se hace cargo de ese relato. Pues yo creo que de pronto van a necesitar más. ¿Qué te pasó, Tren? En un sentido casi filosófico. Por supuesto que la existencia material está. Estoy refiriendo a que cobra sentido, se actualiza cuando un receptor, bueno, la toma a esa obra y la interpreta como una obra narrativa. Bueno, dale. Entonces, un poquito más abajo. Entonces, acá intentamos definir a la narración desde sus cimientos, no desde los elementos constitutivos, sino desde la base, desde más abajo. Entonces, esto que aparece acá también no es que tenga que ser manifestado y expresado exactamente así, sino que, bueno, lo importante es que ustedes vinculen los conceptos entre sí. A ver, insisto, puede ser planteado los conceptos en otro orden. Dice, la narración se constituye cuando existe una duración necesaria y fundamental que involucra una sucesión de hechos encadenados entre sí. Acá se agrega algo, configurando un ordenamiento. A ver, la sucesión es una sucesión que ordena también. Que un hecho sea consecuencia del otro también implica un orden, un progreso de los hechos que se van a contar. Entonces, lo incluyo aquí también. Entonces, ¿qué es imprescindible para la existencia de todo relato? Y aquí la frase: no se cuenta algo si no se pretende mostrar un cambio, una transformación del personaje. Entonces, la que vos me preguntabas hoy, Ignacio: duración, sucesión, encadenamiento, ordenamiento, transformación. Eso está puesto ahora. Ordenamiento, sucesión, encadenamiento, duración y transformación. ¿Sí? Transformación de personajes, como también me explicaron. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tomamos un atajo que nos lleva a resignificar todo esto desde la perspectiva de unos autores clásicos que nos hacen pensar en la narración, pero ahora vinculada estrechamente con el cine o con el lenguaje narrativo audiovisual. Es decir, profundizamos un poco más con la ayuda de Gordon y Thompson, empezamos a poner dulce de leche a la torta
empezamos a darle más peso a todo aquello que consideramos respecto de lo que es la narración. Entonces, Bordwell y Thompson llevan adelante lo que se llama un análisis formal. El nombre lo indica. Intentan encontrar, como todos los formalistas, aquellos rasgos universales, comunes a todos los relatos cinematográficos. En este caso, el planteo es cómo se puede entender a la narración cinematográfica teniendo en cuenta los principios de construcción narrativa. Es decir, ¿qué será una narración cinematográfica? Bueno, para eso veamos principios de construcción narrativa. Y muy importante, la perspectiva de Bordwell y Thompson es la de incorporar al espectador como sujeto activo. Es decir, vamos a entender, vamos a agregar algo más que no dijimos hasta ahora, y es, vamos a entender la narración como un producto que recibe un espectador que, cuando recibe el producto narrativo, no está pasivo, sino que le sucede una serie de procesos de carácter cognitivo que son los que Bordwell y Thompson nos van a exponer. Es decir, cuando vemos una narración audiovisual, no la vemos inocentemente, nos pasan cosas, ¿sí? Vamos a decirlo así. Y cuando digo nos pasan cosas, no es que, ay, me emociono, no sé qué. Pasan cosas en la mente, no necesariamente en la sensibilidad. Bueno, entonces, ¿cómo definen Bordwell y Thompson la narración? La definen de una manera muy distinta a como lo venimos haciendo hasta ahora. Fíjense, cadena de acontecimientos. Antes hablamos de acontecimientos encadenados. Bueno, entonces tenemos el mismo concepto. Cadena de acontecimientos. Con relación causa-efecto. A ver, acá lo vuelvo a aclarar. Es una definición respetable y decimos que está bien, los acontecimientos tienen que estar encadenados. La relación causa-efecto es la más difundida, la más tranquilizadora, la que los espectadores generalmente deseamos que aparezca, pero no siempre es la relación que encadena los acontecimientos. Yo esto se los anticipé, no es la única lógica por la cual los acontecimientos se encadenan entre sí. Hay otras, menos frecuentes, pero hay otras. Entonces, una pregunta, porque me estoy cansada. ¿Qué películas están viendo en realización como ejemplificadoras de las problemáticas que están trabajando? La Niña Santa, ¿Quién está hablando? Ajá. ¿Eso en toda la, digamos, en el teórico o son en las distintas comisiones? En las dos. Ajá. A ver, déjame que yo me dije. La Niña Santa, ¿qué más? Carretera Perdida, mi madre. Ajá. ¿Qué más? Bueno, Stalker es un clásico de realización 1. Elefante. Ajá. Bien. Si vieron Elefante, y se podría aplicar a Carretera Perdida también, ustedes podrían decir que los hechos se encadenan entre sí a través de una lógica de la ¿Viste la de películas allá? Bueno, está muy bien, sí. En el caso de Elephant, de la que puedo hablar tal vez más que de Carretera Perdida, yo diría que la lógica narrativa no es una lógica de causa y efecto, sino que es una lógica de carácter acumulativo. Los hechos no son uno la consecuencia del otro, sino que son uno la acumulación del otro. Es más, la película de por sí plantea una situación que no tiene una causa lógica.
¿Cómo interpretamos el hecho de que los jóvenes maten a sus compañeros? ¿Eso tiene sentido? Digo, hay una causa y una consecuencia. Los mataron porque ¿qué? Digo, pero ya sé, lo que yo entonces ya sé. A ver, por supuesto, si entramos en el terreno interpretativo, usted va a decir, no, porque son carenciados afectivos, porque los padres nunca aparecen, porque la sociedad no los contiene, porque la sociedad vende la saca, bla, bla. Pero eso es terreno interpretativo. Lo real es, ¿hay alguna causa que se explicite como para pensar que esos pibes matan por alguna razón? En la mayoría de las películas que pareciera que son de gusto masivo, siempre está la causa. Porque, no sé, porque le hizo daño a pero mi demuestran que le hacían bullying, ¿no? tengo que vengar, y por eso lo voy a matar. Y porque le está haciendo mal a los Estados Unidos de América, entonces vamos a ir con toda nuestra artillería pesada y los vamos a destruir. Bueno, pero en este caso en particular no es así. Entonces, lo que lleva de una situación a la otra no es una lógica de la causa y el efecto, sino de la acumulación. ¿Qué veo sino la acumulación de situaciones que sucedieron en un día? Vemos lo que le pasó a este, lo que le pasó al otro, lo que le pasó al otro. ¿Y qué relación hay? No me acuerdo los nombres. No, ¿qué relación hay entre lo que le pasa a la chica a la que le hacen bullying con el pibe rubio que saca fotos, con las chicas bulímicas? Entonces, hay otras lógicas posibles. Dale, ¿qué querés decir? Sí. No, era diferente. ¿Qué? No. Bueno, fantástico. ¿Se entendió más o menos lo que digo? Bueno, entonces, la vinculación lógico-causal se desarrolla en tiempo y en espacio, eso es obvio. Ya hablamos de tiempo y espacio, el programado. No te qué. Ay, tremendo lugar. No, estamos comiendo pastilla de café. Bueno, entonces, bueno, entonces, seguimos. Lo que dice, por el liturgo es nada distinto de lo que en la mañana son distintos ahora. profesores. A ver, No, son los mismos. ellos Ella también dicta en la lo mañana explican a mejor. los profesores. La temporalidad está dada porque en una narración hay un comienzo de situación conflictiva, Ya sé que me va a preguntar. duración, temporalidad Precisamente se un amigo que relaciona había con transformación, con conflicto. Tiempo y conflicto van de la mano, se necesitan mutuamente. Entonces, comienzo de situación conflictiva, sigue con una serie de acontecimientos relacionados entre sí para terminar en una resolución. Entonces, cadena de acontecimientos Pero en la mañana. que transcurren en un tiempo y en un espacio. Los tres conceptos están interrelacionados. Claro. Allá le iba a preguntar. El espacio también dice Más estúpida, lo estaba viendo en la noche y se pasó a la mañana. Ya, y ahora se Porque el arrepiente. espacio tiene que ser, y acá viene una palabra muy importante, La noche la ley. que subrayar, funcional a la situación conflictiva planteada. Empezar también a incorporar la idea de funcionalidad. Sería el sexto elemento. Es decir, pensar que los espacios donde se va a desarrollar la transformación producto del encadenamiento de los hechos, no puedo hablar porque hay algo que perturba. Se tiene que dar en un espacio que tenga características que ayuden a que esa transformación se produzca. No es lo mismo que la masacre de estos jóvenes se produzca, yo qué sé, en una batalla, en una guerra, que se produzca en un colegio pacífico, ¿sí? Es decir,
hay una funcionalidad, el conflicto va a tomar una envergadura mayor en este espacio que en otro, ¿sí? Entonces también hay que pensar eso. Entonces acá planteamos conclusiones, 4 conclusiones que sacamos del texto de Borges, que las voy a pasar lo más rápido que puedas. Primera conclusión, a partir de la definición de, relaciones, vinculen, piensen. Dice Borges y Thompson, comprendemos que existe una narración. Esto que estoy viendo es una narración. ¿Por qué? Porque identificamos sus hechos y los vinculamos mediante la causa y el efecto, el tiempo y el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras vemos una película, los espectadores llevamos a cabo algunas operaciones de carácter cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los espectadores comprendemos e identificamos. Comprendemos, esto es una narración, porque lo que estoy viendo es una vinculación de acontecimientos entre sí que se desarrollan en un determinado tiempo, en un determinado espacio, que son funcionales al desarrollo de esos acontecimientos. Entonces, mientras vemos, esto no quiere decir que mientras estamos viendo una película nosotros nos decimos a nosotros mismos, estoy comprendiendo, estoy identificando, sino que obviamente esto es una consecuencia lógica, ¿sí? Que sucede a medida que vamos conectándonos con una narración. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos abordando la narración, pero ahora desde otro costadito, desde que nos proporciona Gordon y Thompson, y más particularmente relacionándolo con la narración cinematográfica. Sin embargo, no nos quedamos con esto solamente. Dicen los autores, llevamos a cabo otras operaciones. ¿Cuáles son? Deducimos y reconocemos. Deducimos hechos que no se presentan explícitamente. Es decir, de Elephant, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir lo que dije antes. Podemos deducir que la falta de contención familiar, la falta de contención social, la crisis educativa, la falta de políticas que preserven al adolescente y al adulto también, permitiendo la venta indiscriminada de armas de la manera más libre. Todo eso configura, a unos sujetos que tienen una violencia contenida. Es decir, yo puedo deducir a partir de lo que veo, incluso que esos chicos son chicos a los que les falta afecto. Incluso lo que se puede observar en Elephant es que el único padre que aparece completo es el padre del chico rubio. Digan ustedes los nombres porque ahí no olvidé. Otros también, tranquila. Que aparece al principio. ¿Y cómo aparece ese tipo? Alcoholizado. Sí. Alcoholizado, ¿no? El chico tiene que manejar el auto porque el padre está alcoholizado. Y después, no sé si observaron que cuando se ven a los padres de uno de los chicos que lleva las armas, siempre se los ve cortados. Nunca se ve la imagen de los padres completa, ¿sí? Me parece que ese es un uso muy deliberado del lenguaje en función de plantear, ahí no hay una figura, no hay figuras contenedoras completas, ¿no? Sino que están por la mitad. Nadie contiene a esos chicos, que lleva a que, lleguen a un extremo. Entonces, yo puedo deducir que esos padres no existen, que a lo mejor están alienados con el trabajo, que puedo deducir que el padre del chico rubio no es la primera vez que está alcoholizado, que ya muchas veces estuvo en esa misma situación, que lleva una sensación de malestar de todos esos jóvenes. Bueno, y dice Gordon y Thompson, además de deducir, entonces, esa deducción nos lleva a conceptos de historia obvios, según
los autores, porque no es un concepto de ellos, Dice profesora. lo sacan de otro lado, no importa por ahora, dicen el conjunto de todos los hechos de una narración, tanto los que se presentan de forma explícita como aquellos que deducen los Saltonilla atravesada. Yo puedo deducir tal vez que la historia de Elephant, miren lo que digo, o sea, arriesgo una hipótesis, digo, tal vez la historia de Elephant empieza cuando cada uno de estos adolescentes nació. Ahí empieza la historia, en la formación de todos ellos, para después poder entender cómo llegar a los 17 años en esta situación. Entonces, si alguien pregunta, bueno, ¿cuándo empieza la historia de Elephant? No sé, 17 años antes de los hechos. ¿Y cuándo empieza el argumento o discurso? Bueno, cuando empieza la película. Entonces, deducimos la historia, pero reconocemos todo aquello que es visible y audible en la película con la presencia de material que es ajeno. La película empieza, por ejemplo, me vino bárbaro el cheque de Elefante. A mí me gusta mucho más Last Days, que es una película que tiene mucho más trabajada. Last Days. Si les interesa Urban Sun, bueno, saben que tiene una tetralogía, eso saben, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, deberían anotar. Tetra no quiere decir 4, ¿no? Tetra. 4. aunque debe o sea, no me trate eso. Tetra quiere decir 4, ¿no? 4 capas de material por el ¿No? ¿Ah, sí? ¿Es por eso? Sí, pero Mirá vos. Quintupla. Bueno, Tetra. y si con el tetra te emborrachas más rápido. Bueno, entonces, a ver, si les interesa, Urban Sun tiene lo que se llama una tetralogía de la muerte. Son 4 películas, una mejor que la otra. La que a mí más me gusta es la primera. La que más tengo trabajada es la segunda. La que ustedes están viendo en realización es la tercera y hay una cuarta. La primera se llama... Primera. Nadie sabe. Se llama Jerry, con G. Jerry, que quiere decir, no es el nombre de un personaje, sino que es un slang yankee, es como decir boludo. Es como decir, el modo que se trata a una persona al otro. Che, boludo, che, Jerry. Con G, no con J. Para mí la mejor, lejos. Fabio en algún momento la daba, pero bueno, ahora no la da. Bueno, nada, si quieren ver lo que es cine de una modalidad distinta, no causal, con una modalidad de asociación y no de causalidad, Jerry para mí es... Y una parte de Jerry se filmó acá, en el país, en el norte, ¿el Huerto Blanco? La Salina, bueno, la Salada, no, la Salina. La segunda es Last Days, que se aborda los supuestos últimos 2 días de la vida de Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que bueno, con otro nombre, la tercera es Elephant y la cuarta, ¿no? Se llama Paranoid Park. Se también la digo. Sí, sí, por ahí. Todas, a ver, acá ella ahí en la lista. Las 3, Elephant y Paranoid Park tienen las 3 la misma estructura. Las 3 empiezan a contar algo, paran un momento, se vuelve para atrás un cacho y se vuelve otra vez a encontrarse con el mismo fragmento. Eso lo vieron en América, me imagino, cuando se cruzan los chicos. Bueno, esa misma estructura es nosotros no. Ay, ¿cómo está la película? Bueno, nada, Urban Sun hasta ahí. Después, lo que viene después de Urban Sun, Oye, y lo que vino antes, para mí, está en el pedestal con la recuerdo tecnología. a ella acá en medio, a Darcy. Bueno, listo, entonces, deducimos historia de origen, reconocemos argumento o discurso o relato. Claro.
Entonces, ustedes habrán leído ya Borrell y Thompson, me imagino, habrán visto ese precioso esquemita que ellos hacen, donde les plantean que historia y argumento coinciden, por supuesto, en la mayor parte, no en algunos puntos, sino en la mayor parte del desarrollo, y divergen en otros, ¿no? Entonces, la fórmula es esto: hechos deducidos más hechos presentados explícitamente, eso es la historia. Hechos presentados explícitamente más material no diegético. En Elefant hay carteles que van anunciando que vamos a ver la perspectiva de un personaje, de otro personaje, de otro personaje, de otro personaje, por ejemplo. Eso es material extradigético. La música muchas veces es material extradigético. Los fundidos, los recursos, bueno, todo eso es material extradigético. Entonces, hechos presentados explícitamente más material no digético dan el argumento, ¿no? Son los hechos que el narrador decide contar de esa historia. Entonces, lo que decimos es, el narrador es el encargado de convertir la historia en discurso, la diégesis en argumento, presentando los hechos, sugiriendo, sacándolos. O sea, el narrador es el que va a llevar adelante un proceso de desbrozamiento, si quieren, de la historia. La historia es manipulada por el narrador para transformarla en discurso. Por eso la tarea del narrador es la que nos lleva de la historia al argumento, de la diégesis al discurso. Entonces, la segunda conclusión es que el espectador lo que tiene delante de sí es el discurso fílmico, el argumento, el relato, la historia. Acá estamos hablando en términos muy precisos, muy precisos. La historia se crea en su interior. Es tanto yo tomando todos los que tomamos. Hechos, bueno, a partir de algunas pistas. Entonces, miren esto: para el narrador la historia está planteada, para el espectador es una posibilidad. Si yo, como espectador, quiero deducir la historia, puedo hacerlo, ¿sí? Porque seguramente el narrador me dio pistas para poder hacerlo. Entonces, la historia para el espectador es una posibilidad, para el narrador es una necesidad. Entonces, bajámelo un cachito. Arriba decía, un poquito más. En el caso del narrador, el narrador tiene como objetivo ir de la historia al argumento, ahora, y en el caso del espectador, tiene la posibilidad de ir del argumento a la historia. Entonces, hasta ahora llevamos dos conclusiones de Borrell y Thompson que nos hacen pensar la narración desde estos otros lugares, respecto de que una narración no es un bloque, sino que es la intersección entre la historia y el discurso. Dicen también Borrell y Thompson que hay principios de construcción narrativa. En esos principios de construcción narrativa nos volvemos a encontrar, obviamente, con el tiempo. Y acá, lo importante es que aluden. Esto después va a requerir de un trabajo más fino, que lo vamos a hacer cuando lleguemos al nivel de la narración. Por ahora es solamente por arribita, no para profundizar y para volverse loco con esto. Sencillamente, ¿por qué es un principio de construcción narrativa? Porque el tiempo nos puede ayudar a expresar lo que queremos si somos conscientes de sus opciones y sus posibilidades. Entonces, ¿qué plantea Borrell y Thompson junto con, la narratología en general? Que hay tres variables fundamentales a tener en cuenta cuando hablamos de tiempo en una construcción narrativa audiovisual. ¿Cuáles son esas tres variables? El orden, la duración y la frecuencia. Muy sencillamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Se puede respetar el orden cronológico de los hechos o no?
Elephant es una película que no respeta el orden cronológico de los hechos, en el sentido de que intenta hacer una extraña simultaneidad entre hechos, cuando para el espectador los hechos transcurren de manera cronológica. ¿Entienden lo que digo? O sea, la película trata de mostrarnos lo que pasó en el mismo momento con los distintos personajes. Entonces, de alguna manera, está haciendo una ruptura de la sacrosanta linealidad que plantea una gran mayoría de películas. Entonces, el orden de una película puede cambiar. Hoy justamente hablaba con una estudiante de bachillerato, hablábamos de Pulp Fiction. Entonces decíamos, bueno, Tarantino se hace famoso por esa película porque justamente él no hace en esa película un uso tradicional del quiebre de la ruptura temporal, sino que rompe la linealidad del tiempo de una manera original. No es que venimos viendo una historia, pum, flashback, no al pasado, termina el flashback, volvemos al presente y así. Sino que empieza a contar algo que pasó primero, después cuenta algo que pasó antes, después vuelve a lo que pasó antes de lo primero, y nos arma un caos en medio de la cabeza que no sabemos qué pasó primero, qué pasó después, ¿no? Bueno, entonces, ese caos posmoderno y bizarro es una toma de postura respecto de, bueno, necesidad de quiebre, la ruptura. Pero él no es el primero, la ruptura viene mucho antes de él. Entonces, cuando pensamos al tiempo como un principio de construcción narrativa, lo pensamos en cuanto a qué necesidad de seguir la linealidad temporal tenemos o qué necesidad tenemos de romper con la cronología. Si estamos rompiendo con otros elementos, bueno, posiblemente sí. La otra variable es la duración. Y acá viene a cuento que la duración de la historia, y esto lo vamos a trabajar más después, en el relato se puede modificar a través de 3 dimensiones temporales. ¿Esto qué quiere decir? Hay 3 tiempos a tener en cuenta, 3 duraciones a tener en cuenta en cualquier película. Y eso se manifiesta a través de lo que llamamos el tiempo de la historia, el tiempo del relato y el tiempo de la narración o el tiempo de pantalla. Muy sencillo. Hoy lo dije, ¿cuál sería el tiempo de la historia de Elephant? Y tal vez, no sé, 17 años. ¿Sí? ¿Cuál es la duración de la historia? Y tal vez eso, lo deducimos, pensamos que puede ser eso. ¿Cuál es el tiempo del relato? ¿Cuánto dura el relato? 2 días, si no me equivoco, o 1 día. Un día. Bien. ¿Y cuál es el tiempo de pantalla? 1 hora y media, ¿no? Entonces, conviven en el tiempo de una película 3 tiempos. Y eso lleva a pensar en, ¿hay alguna necesidad de que convivan, de que sean iguales, de que sean diferentes, que no haya tiempo de historia? O sea, me permite abrir a la reflexión respecto de qué voy a hacer con el relato que voy a construir. Y por último, la frecuencia, bueno, es algo que viene de la literatura y hace pensar que algo puede suceder muchas veces en la historia y una sola vez en el argumento, o muchas veces en el argumento y una sola vez en la historia. Eso quiere decir, en la literatura es muy fácil plantearlo, pero en el cine, ¿cómo hago para demostrarle a un espectador que una acción que lleva a cabo un personaje es una acción que la veo una sola vez, pero sucedió muchas veces? Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Es una articulación de muchas cosas, de lo que puede plantear el guión literario y de lo que el director también puede plasmar a través de imagen y sonido. Y también puede pasar al revés. Puede pasar que en el argumento suceda varias veces algo que en la historia pasó una sola vez. Entonces, eso ya es una manipulación mayor, ¿sí? De golpe yo estoy viendo varias veces lo mismo, ¿sí? Pero eso sucedió una sola vez. Hay ejemplos canónicos, por ejemplo, la película Babel, creo que era, ¿no? Donde hay un accidente, si es esa, si no me equivoco.
¿Ese es Amores Perros? Ah, tenés razón, porque son bueno, en Amores Perros, y a partir del accidente, que se ve 3 veces, surgen, ¿no? 3 historias distintas, ¿no? O sea, ese hecho sucedió una sola vez, pero en el argumento se ve 3 veces. ¿Sí? En la historia vamos a reproducir. Sí. Bueno, bien, tercera conclusión. Acá me puedo ver la de Rodrigo de... Las diferentes formas en que el argumento de una película puede manipular el orden, la duración y la frecuencia de la historia ilustran hasta qué punto, más que debe, puede participar activamente el espectador para comprender la película. A ver, puedo manipular, puedo cambiar, puedo preguntarme cuántas veces tengo un hecho de la historia en el relato. A ver, todo eso me lleva a pensar que para poder comprender una película, un espectador tiene que participar de manera activa. ¿Sí? Bueno, por último, más principios de construcción narrativa. Todo aquello salió del tiempo. Ahora, Borger y Thompson hablan del espacio. Y dicen que, a diferencia de la narración verbal, la narración audiovisual no puede eludir el espacio está siempre presente. Dicen que también lo podemos deducir, ¿sí? Entonces, que a veces también el espectador se puede acercar a deducir el espacio de la historia. Entonces, ese es otro principio. No me voy a dedicar más a tiempo porque me parece que no voy a llegar. El siguiente principio de construcción es comienzos y finales. Solo digo los siguientes. Gracias. Comienzos y finales fundamentales para poder entender si se produce o no se produce algún tipo de transformación. Si recuerdan, hablé también largo y tendido sobre este tema cuando hablamos de intencionalidad última, y el ejemplo de Barton Fink. Y dando el ejemplo de Barton Fink, observamos lo que significa la coherencia desde el punto de vista ideológico y conceptual de una película. Acá le agregamos que, observando cómo un personaje empieza y cómo termina, podemos dar cuenta de si se produjo o no se produjo la transformación. ¿Se enloqueció? Bueno, esto que viene ahora, yo diría que ni lo miren, ni lo voy a dar bolilla, porque justamente es narrador, tema que vamos a desarrollar más adelante, entonces no pretendo que hablen del narrador respecto de Borger y Thompson, porque tampoco yo lo abordé con profundidad. Un cachito, bájalo. No. Espera, ya. Hoy cuando hablamos de narrador, yo dije, remítanse a la literatura, solamente si quieren hacer alguna mención, después lo vamos a trabajar mejor. Ellos hablan de narración limitada e ilimitada. Limitada es cuando el espectador comparte los mismos saberes con el personaje. E ilimitada es lo que podríamos llamar la narración omnisciente. Es decir, cuando el espectador sabe más de lo que saben los personajes. Me está costando un montón llegar a este final, así que les ruego que por favor no hablen, porque yo tengo que hacer un esfuerzo y forzar mi voz para hablar más fuerte. Última conclusión, bueno, muy sencilla. La narración tiene un enorme poder para manipular la información. ¿Sí? A ver, desde cómo se la presenta a un espectador, retaseando la información, dándole más información que a los personajes, mostrándole los espacios, llevándolo a deducir los espacios, dándole información al principio y al final. Entonces, la narración audiovisual, habría que agregar ahí, tiene un enorme poder. Siguiente punto, el 4. Antecedentes históricos, no voy a hacer ninguna referencia, lo leen de Klein, hay que conocerlo, hay que saberlo, no es absolutamente fundamental, pero bueno, tienen que saber cómo llegamos a estudiar formalmente la narración. Entonces, esto es leer Klein, además se lo pusimos ahí, específicamente leerlo de Klein.
mínimo, por arriba, tener una idea de todo esto. Vayamos al punto siguiente, que es el informe. Introducción al análisis estructural de los relatos. Bueno. ¿Por qué tomamos Barthes? Si me siguieron en la elaboración de la torta, con Gordon y Thompson pusimos el dulce de leche. ¿Obvio? Ahora Pero recuérdame, me escribes para que me acuerde. Alrededor. Empezamos a mirar. Estoy grabando también. Empezamos a mirar la narración desde otro lugar que nos va a permitir profundizar sobre algunos conceptos. Entonces, este autor que se llama Roland Barthes escribe otro texto clásico, más que clásico, donde, y esto que estoy planteando ahora es lo fundamental. Si ustedes tienen que responder a una pregunta que diga desarrolle el concepto del tema glacial, no pueden, quiero explicarles esto, ya lo dije, no pueden responder, hacer un esquemita que diga S, O, D, D, A, O. Sujeto, verbo sucesor. Esquema glacial. Aviso, si esa es la respuesta, le vamos a poner incorrecto. Esa incorrecta no el concepto, incorrecto el modo que se formula. Hay que precisar la expresión, tratar de que la expresión sea lo más correcta y académica posible. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían plantear? Para eso tienen la apoyatura de Sarchione, de Klein y del propio Barthes. Es decir, que este autor, en el texto planteado, se propone una búsqueda de elementos constitutivos y reconocibles de todo relato y pretende comprender cómo se organiza. Es decir, ¿qué venimos haciendo desde hace una hora y media? Estamos intentando comprender cuáles son los elementos que constituyen una narración y su modo de funcionamiento, su modo de organización, desde múltiples perspectivas. Entonces, lo ideal sería que ustedes se introdujeran de esa manera y que dijeran que Barthes plantea que para analizar un relato se pueden llevar adelante 3 operaciones de producción de sentido, es decir, 3 maneras de abordar el relato que van a darnos resultados diferentes, que van a darnos perspectivas diferentes de cómo se organiza, de cómo se arma, de cómo se constituye un relato. Nos fuimos un ratito del relato audiovisual y ahora nos metemos otra vez en el relato de manera general. Entonces, tenemos que plantear que esos 3 niveles son el nivel de las funciones, el nivel de las acciones y el nivel de la narración. La cátedra, para poder facilitarles este abordaje de profundización de qué significa el proceso de construcción narrativa, decide desarmar el orden y no empezar por el nivel de las funciones, sino empezar por el nivel de las acciones. Y por favor acá no relacionen el nivel de las acciones con el nivel de la acción, no, se llama así, ese es el nombre que tiene. Nivel de las acciones remite al esquema planteado. Entonces, esto fue explicado, largo y tendido, o sea que no voy a ahondar en el esquema glacial, solamente focalizar en algunos puntos. Primero, que ese esquema glacial proviene del esfuerzo de estos autores que hacen este análisis formal, estructural de un relato, proviene de una homología entre el relato y la estructura sintáctica básica de una oración. Es decir, que ellos sacan estas ideas sobre la narración a partir de lo que es la estructura sintáctica de una oración. Sujeto, verbo, objeto, directo, objeto indirecto, circunstancial, todo eso,
¿sí? Todo eso que es la estructura de una oración lo trasladan al campo de la narrativa y dicen, si en una oración tengo un sujeto, en una narración también. Si en una oración tengo un objeto, en una narración también. Si en una oración tengo un dativo, un objeto indirecto, en una narración también. Entonces, toman esa original perspectiva para poder ofrecernos una nueva mirada sobre qué significa narrar. Entonces, a partir de esto, Greimann, que es el autor que cita Barthes, va a hablar de la categoría llamada actante. Recuerden, Barthes dice, busco elementos comunes, busco regularidad en el relato, busco encontrar qué tienen en común todos los relatos existentes. Entonces, ¿qué dice? Bueno, en una narración hay muchos actores, pero no actores de cine, actores en cuanto a quien actúa, ¿sí? Pero solo algunos de esos actores son actantes. ¿Qué quiere decir actante? Actante quiere decir aquel actor que cumple una función específica en el relato. ¿Y cuáles son las funciones específicas que encuentra Greimann y que Barthes retoma? Las que ustedes ya saben, la función de sujeto, la función de objeto, de donante, de donante, predador, destinatario, ayudante y oponente. Esos son los actantes, ¿sí? Pueden aparecer otros actores, pero que no cumplen esas funciones. Ahí lo dice, cumplen funciones particulares. Entonces, no solo los actantes son seres humanos, pueden ser animales, objetos, conceptos, ideas, inclusive, ¿sí? Entonces, ¿cómo se reparten cómo se vinculan estos actantes en una narración, en función de que esa narración funcione? En tres esferas fundamentales: la esfera del deseo, la esfera de la comunicación y la esfera del poder. Para poder entender esto, bueno, sí. Para poder entender esto, siempre hay que remitirse al sujeto. El sujeto es aquel que establece una relación de deseo. Esto es lo que se le va a dar porque esto creo que ya lo han trabajado suficiente. El sujeto siempre desea un objeto. Por eso los relatos se organizan en torno a una búsqueda. Los relatos son la búsqueda que lleva adelante el sujeto de un objeto de deseo. Entonces, la modalidad en la que se vincula el sujeto y el objeto es la modalidad de querer. La segunda categoría de actantes es donde se encuentran el donante y el destinatario. Sí. Las relaciones de comunicación. ¿Por qué? Porque el donante es quien le va a comunicar, a facilitar, a brindar al sujeto el objeto. Pero con la parrilla, los patos. Sabemos que siempre el donante es una categoría que genera conflicto, confusión. Pero bueno, tampoco no es para volverse loco, es una categoría sencillamente, y lo más importante está en el lugar en el que voy a plantear ahora. Entonces, un sujeto va a recibir, y cuando digo recibir no es que le da la mano algo, lo puede tener dentro de sí también, esa motivación para salir a buscar el objeto del deseo. Entonces, hay un donante, hay alguien que dona, hay alguien que da, hay alguien que suministra algo, una idea, un contexto que suministra. Y también el sujeto va a actuar para alguien. Sí. Generalmente el sujeto actúa para sí mismo, pero a veces el sujeto lleva adelante una serie de acciones para otro destinatario. En general, en estas películas que mencionaba hoy, el sujeto siempre actúa para un destinatario, por ejemplo, para la CIA, ¿no? Para la CIA, para la oficina de seguridad, bueno, qué sé yo, bueno, para todo eso, ¿no? Siempre es el que va a salvar, por
es para salvar la integridad de los Estados Unidos. Bueno, claro, entonces, el sujeto actúa para alguien, ¿sí? Entonces, la modalidad del saber fundamentalmente es la función del donante, ¿no? El donante le va a dar un conocimiento al sujeto para que el sujeto actúe. Y la última categoría, la del ayudante y el oponente. Acá hay una relación de participación. A ver, el ayudante participa en el camino de búsqueda del sujeto, de un objeto, participa ayudando. Hay veces en que el ayudante existe, hay veces en que no. Hay veces en que los sujetos se arreglan solos y otras requieren de la ayuda de algún otro actante. Y aquí aparece la otra categoría que es la fundamental, que se relaciona con el sujeto, que es la del oponente, la que ayuda a pensar en la modalidad del poder. Es decir, que el oponente lucha con el sujeto. ¿Por qué lucha? Porque le impide que el sujeto llegue a su objeto. Entonces, ¿cuáles son los tres actantes que forman una especie de triángulo y que son los básicos para que podamos avanzar al siguiente punto? Sujeto, objeto y oponente. Las categorías de donante, destinatario y ayudante configurarían otro triangulito más pequeñito. El triángulo más importante, el que además lo venimos planteando y ahora lo vamos a repetir, es ese triángulo. Piensen ustedes, sujeto nos remite a personaje de allá arriba, tal vez, y a acontecimientos que puedan suceder. Oponente nos remite a conflicto y objeto de deseo también. Entonces, llega un momento en el que en esta búsqueda de profundización de qué significa contar, vamos a hacer una relación importantísima. El vínculo es entre lo que venimos analizando ahora, que proviene de una disciplina que se llama narratología, que como su nombre lo indica, está tratando de encontrar procedimientos, mecanismos que nos hagan comprender qué quiere decir narrar, con el análisis dramatúrgico. La narratología aborda la narración en general. La dramaturgia aborda la narración que se representa en particular. Es decir, se refiere a aquellas narraciones que se van a representar en un escenario o en una pantalla. Es decir, que requieren de actores en el sentido tradicional que pongan en escena algún tipo de acción. Entonces, cine de ficción narra representando, nos cuenta una historia a través de personajes que representan para nosotros a través de una pantalla. Entonces, es necesario que echemos mano a conceptos que también vienen de una reflexión sobre el relato antiquísima, que es la reflexión dramatúrgica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este momento? Decimos, bueno, hasta ahora, Bordwell y Thompson, Barthes y Greimas nos introdujeron en el mundo del análisis narratológico. Ahora vamos a relacionar ese análisis con el análisis dramatúrgico. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener que volver a esos cimientos, ¿sí?, de los que hablé al principio, y los vamos a relacionar con estos conceptos dramatúrgicos. Y son tres puntos. El primero dice toda narración implica una transformación que va a darse a través de una progresión de acciones, lo que implica la idea de duración. Vamos a esto, bajamos y desde el punto de vista dramatúrgico, ¿qué voy a decir? Subir un caso. Allá arriba. No, allá. Yo así, eso.
dos conceptos hay: transformación y duración. ¿Con No es marrón. qué concepto dramatúrgico se Es relacionan escarlata. los conceptos de transformación y duración? ¿Qué hay en marroncito? El conflicto. Entonces, el concepto de transformación implica que hay que, ya lo dijimos, partir de una cierta situación para llegar a otra diferente. ¿Sí? El esquema estancial ayuda. Un sujeto es ser un objeto, pero si no tiene, ¿verdad? No, déjalo de utilizar. Parcial de eso será escrito. Con respuesta Pero si No, no escrito. tiene un Tiene que oponente, no se va a pero este producir pasó la texto. lucha. Repito, un Yo que no sujeto igual es que un ya objeto, pero tiene que tener un oponente. Entonces, el motor que permite que las acciones del sujeto para llegar a su objeto, ay, me cansé, y para enfrentar al oponente se desarrollen, se llama conflicto. El motor que permite que una narración avance se llama conflicto. Ese motor el espectador no lo ve, sino que se refleja a través de las acciones del personaje. Conflicto, que quiere decir lucha de intereses opuestos. Quiere decir que el sujeto quiere, desea, necesita algo, pero el oponente no le deja alcanzarlo, no le deja llegar al objeto de su deseo. Entonces, consiga o no su objetivo, siempre va a haber una transformación. Primera conclusión a la que llegamos: conceptos de duración y transformación en el ámbito narratológico se transforman en el concepto de conflicto en el ámbito dramatúrgico. Segundo, dale, vamos arriba. Ahí. dólares No, también. arriba. Lo azul. Toda narración, dijimos, implica sucesión y encadenamiento. Entonces, No, en serio, te tiro el micrófono y me voy. Sucesión y encadenamiento. ¿A qué concepto dramatúrgico remite? Vamos a la parte azul. Para que la transformación se efectivice, el conflicto va a tener que atravesar distintas etapas. Etapas que se van a presentar como sucesivas. Y ustedes eso ya lo saben cuando vimos los 4 estadios, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que el conflicto se va a presentar de un modo encadenado, siguiendo un orden, un ordenamiento. Entonces, la noción de conflicto necesariamente se va a vincular con la noción de estructura. La sucesión y la transformación necesitan de un encadenamiento. No puede haber una transformación si no hay un vínculo encadenado de sucesos que implique un orden. Y ese orden, ese ordenamiento, remite al concepto de estructura, lo que sostiene, lo que organiza y lo que ordena un relato. No, que mejor después, que no, que después que el lunes, que no sé qué. Tercero, si toda narración, como dicen Borwell y Thompson, posee agentes de la causa y el efecto, que son los personajes, que cumplen funciones específicas dentro del relato, Borwell y Thompson hablan de agentes de la causa y el efecto, que esos son los personajes, ¿sí? Pero Barthes y Greimas hablan de los actantes como participantes, y ahí remiten a la funcionalidad.
Es Te decir, regaste. un actante sujeto tiene una función, un actante objeto tiene una que tengo función, un truncado un acá. actante ayudante tiene Siempre una de función. No que es importa como escribo quién así, entonces siempre es estoy el midiendo. actante, sino qué función cumple. Eso desde el punto de vista narratológico. Entonces, ¿cómo vamos de lo narratológico a lo dramatúrgico? Vamos al color rojo. Entonces, dice, para que el conflicto se pueda manifestar de modo coherente a través de una estructura, o sea, retomo lo anterior, hay que conocer, por supuesto, la funcionalidad de los actantes, hay que conocer la función del sujeto, del objeto, bla, 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 pero para hacerlos actuar concretamente en batalla, para que representen acciones frente a un espectador, también hay que conocerlos como seres. Entonces, no solamente tenemos que conocer la funcionalidad de los actantes, sino que a muchos de estos actantes tenemos que conocerlos como personajes. Entonces, síntesis. ¿Qué? No entendí eso. ¿Como personaje dentro de la película o como seres para poder Personaje dentro de la película. ¿Qué estás pensando? ¿Entiendes? A ver, decime. Ah, bueno, entendí. Estudiarlo en qué sentido. No te escucho. Estudiarlo en qué sentido. Estoy diciendo que la perspectiva narratológica nos plantea observar a algunos actantes solamente desde el lugar de su funcionalidad. Por ejemplo, el sujeto me interesa solo como sujeto de la acción. No me importa si es gordo, flaco, alto, rubio o lo que fuera. Sí, me interesa que cumpla la función de sujeto, desde el punto de vista narratológico. Desde el punto de vista dramatúrgico digo, al sujeto tendría que estudiarlo además, no solo como actante, sino también como personaje, porque también lo es. Es decir, el sujeto que lleva adelante la acción generalmente es un personaje, ¿sí? Entonces, la perspectiva dramatúrgica que me dice, estudiarlo como personaje e investigar cómo es como ser. En esto que te digo, cómo se llama, de dónde viene, cuál es su historia, y bla, bla. ¿Sí? Desde ese punto de vista. Entonces, síntesis conceptual. Esto no lo di yo, esto lo vieron con Marianela. Duración y transformación me lleva a conflicto. Sucesión y encadenamiento me lleva a estructura. Y funcionalidad y actante me lleva a personaje. Entonces, ¿qué traté de hacer? Y esto no lo van a ver en ninguna bibliografía. Esto es producto de la reflexión de la cátedra. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer acá? Mostrarles que podemos estudiar el relato tanto desde el punto de vista narratológico como desde el punto de vista dramatológico. Entonces, dejamos ahora la narratología por un rato y nos vamos a meter más en el estudio dramatúrgico. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, si ustedes recuerdan, yo a principios de año les mostré una esquemita donde era un triángulo donde aparecía en cada vértice uno de estos tres conceptos, conflicto, estructura y personaje, y les dije, es la base desde la cual vamos a construir. La narratología nos abrió camino, la dramaturgia nos asienta en el camino. Entonces, lo que viene ahora lo voy a pasar muy rápido, creo que no tienen, solamente voy a focalizar en algunas cuestiones. ¿Por dónde empezamos? ¿Por personaje, por conflicto, por estructura? Podríamos empezar por cualquiera de los tres. Elegimos uno arbitrariamente, tal vez el más sencillo, empezar por el personaje, porque él, en última instancia, está más cercano a los seres humanos, a lo que somos. Entonces, tomamos dos modelos de caracterización de personaje. Hay un montón. Tomamos estos que nos parecen sencillos y funcionales. El básico es el modelo de Bailey y lo que complementa el modelo clásico de Bailey. Entonces, ¿qué plantea Bailey? Dice que ahora sí entramos en personaje como ser, no como actante.
El personaje tiene que tener una caracterización. En esa caracterización hay aspectos obligatorios. Esos aspectos obligatorios está bueno que ustedes los pueden agrupar en dos ámbitos. Lo que tiene que ver con lo físico y lo que tiene que ver con lo social. Ejemplo, edad, físico, obviamente tiene que ver con el aspecto físico, con lo que él llama fisiología. Posición en el mundo, relación con los otros, prehistoria, tiene que ver con lo que él llama sociología, o sea, el aspecto social. ¿Qué es aspectos obligatorios? Es todo aquello que configura a un personaje que es lo más parecido a una persona que no incluya el aspecto psicológico. ¿Qué hace Bale? Y esto sí lo expliqué yo. Bale separa el aspecto social y físico del aspecto psicológico, porque dice que el estudio del carácter del personaje es lo más importante. No sé si lo más importante, hay que construir y saber cómo es el personaje en todo sentido. Entonces, espero que recuerden lo que les expliqué respecto de carácter y características. A ver, ¿alguien lo recuerda? Porque yo no puedo más. ¿Qué dice Bale y qué decimos nosotros? Están buscando a los chicos juiciosos que anotan todo. Es que uno trata de anotar, uno trata de escribir, pero es que ya como habla tan rápido no alcanza a tener todo. Sí, bueno, Entonces carácter para Bale, según él, lo tengo acá. Pero no es una abstracción. Déjame leerlo y yo Elementos lo que digo. conforman la personalidad. No define ni medio, no dice nada. Donde sí dice, cuando dice características. ¿Qué son características? Los factores simples de los cuales está compuesto un carácter. Lo otro que dice ahí, ponedlo en entonces, ¿qué quiere decir esto? Para nosotros no sirve mucho que Bale lo plantea así. Y además, una cosa de la cual me siento orgullosa, es que cuando les damos una bibliografía y les decimos, tengan cuidado con este aspecto, tengan cuidado con aquel otro, ¿qué estamos haciendo? Una lectura crítica y profunda de esa bibliografía. No la tiramos. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Querés que hablar algo conmigo? No me jodas. ¿A qué hora? Ay, mi querido. Bueno, ya me voy. ¿Me das 2 minutos? No, en serio, 2 minutos. Alto, ¿no? Mira, casi toda la Menos mal puerta. que Mira el elefante. bueno, termino con esto. Carácter para nosotros es lo que Podemos para ir. ver es característica. O sea, carácter es el conjunto de todos los rasgos que hacen a una personalidad. Cualquier persona no es un solo rasgo. Una persona no se puede calificar o conocer como hipócrita o soberbia o lo que fuera. Una persona es un conglomerado de características psicológicas que dan como resultado una personalidad. Entonces, es necesario explorarlas. Fusi no tiene un solo rasgo, tiene varios. Los hermanos de Rams no tienen un solo rasgo, tienen varios. Entonces, Esa no la he visto. para nosotros, carácter Los es carneros. ese conjunto. Ahora, características, nosotros hacemos una libre interpretación a nuestro piacere y decimos, las características son acciones concretas que reflejan el carácter. Si el personaje es libidinoso, ¿qué acción concreta me demuestra que es libidinoso? Que ve pasar a, no sé, a una mujer, deberían le colocarlo chorrea un hilo de baba. en el parcial si no se consigue. Si no están en la biblioteca, perro. Y machista, Pero por favor. hijo de yuta, y todo eso. Fue tu caso. Lo digo en serio, no es broma, lo digo en serio.
Bueno, entonces... Nosotros somos toca la puta madre, ¿cierto? Marqué, a ver, leí la estupidez. El hilo de baba me ayuda como acción a Tomé la comprender decisión. un Yo me rango acuerdo de haber votado. Sí, claro, Sheldon tiene un montón de características que hablan de su carácter. Muy bien. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que recordar son los rasgos de caracterización física, a ver, dale, vamos rápido, edad, aspecto físico, vestuario, los rasgos de caracterización social, posición en el mundo, relación con los otros, todo esto de Bale, prehistoria, y trabajar los rasgos de caracterización psicológica de manera aparte porque es lo más importante. Bueno, lamentablemente tengo que dejar acá porque se necesita el aula. Dudas para la próxima clase que tengamos clase. Y me ven un aplauso, porque es un esfuerzo de la... Pero si aplaudían, aplaudió a la profesora, eso es lo que alimenta su alma, no es que el gobierno no les paga. Bueno, listo, ya hemos terminado la clase, tenemos que ir. ¿Usted sabe cuál es la primera categoría que cante?